Buenos días, compañeros. El día de hoy nos encontramos aquí para realizar un debate el cual tiene como tema la implementación de la pena de muerte en Ecuador. Mi nombre es Paola Pacés y en este debate soy moderadora. A continuación les presentaré a los miembros que están a favor y les representa en color blanco y está conformado por Kelly Chinchuña, Emily Díaz, Maite Cumbal, Ruth Cepeda, Evelyn Columba y Steven Chancus. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Xiomara Cajes y en este debate soy moderadora. A continuación les presentaré a los miembros que están en contra y se representan con color negro. Natalie Chinchulian, Abigail Bicham, Alison Bedoya, Melanie Chiluisa, Sara Cayami, Jairo Escobar. Les leeré el reglamento en el cual nos vamos a basar. Como número 1 tenemos: todos los participantes deben tratar a los demás con respeto, sin interrupciones, insultos o comentarios despectivos. Número 2. Se prohíbe el uso del lenguaje ofensivo o discriminatorio. Cada participante tendrá un tiempo limitado para representar sus argumentos. El tiempo será de 1 a 3 minutos. Como punto número 2 tenemos: el moderador avisará cuando el tiempo está por agotarse y contará la intervención si es exceso del tiempo. Como el punto número 3 tenemos turnos de participación. Como número 1 tenemos: los participantes deben esperar su turno para hablar. No se permiten interrupciones, salvo que el formato del debate lo permita. Ejemplo, réplicas rápidas. Número 2. Levantar la mano o seguir las indicaciones del moderador para solicitar la palabra. Como punto número 4. Argumentos basados en hechos. 1. Los argumentos deben estar respaldados con datos estadísticos o fuentes confiables. Número 2. Evitar afirmaciones sin fundamento o especulaciones sin evidencia. Como punto número 5. Escucha activa. 1. Los participantes deben prestar atención a los argumentos de los demás y responder de manera constructiva. Como punto número 6. Prohibiciones de ataques personales. 1. El debate debe centrarse en las ideas y no en las personas. Uso y recursos. Si se permite el uso de notas, presentaciones o materiales de apoyo, estos deben ser relevantes y utilizados de manera adecuada. 2. No se permite el uso de dispositivos electrónicos para distraer o inferir en el debate. Como punto número 7. Cumplimiento de la decisión del moderador. 1. El moderador tiene la autoridad para hacer cumplir las reglas y tomar decisiones en caso de disputa. 2. Las decisiones del moderador son inapelables. Como conclusión del debate. A continuación, nos referiremos a unas preguntas. Como pregunta número 1 tenemos: ¿es ético que el Estado decida sobre la vida de una persona, incluso en casos de crímenes de adolescencia? Paso a la señorita Sara. En mi argumento, la pena de muerte no es algo ético. En cambio, va negativamente a la sociedad, ya que estaría erradicando un derecho vital a los seres humanos. Además, este derecho está reconocido por la Declaración Universal de Derechos del Ser Humano, que es el derecho a la vida. Y en otros tratados internacionales del Ecuador, este también es parte. Lo cual nos quiere decir que estaríamos violando un derecho muy importante a la vida de un ser humano y haciendo mal ejemplo para la sociedad. Paso a la señorita Kelly. A mi parecer sí es ético, ya que el Estado tiene la responsabilidad y la autoridad para decidir sobre la vida de una persona en caso de crímenes graves, pues uno de los roles fundamentales del Estado es cuidar y proteger a sus ciudadanos. Es decir, la sociedad sabe el contrato social. Si el individuo hace algo, el Estado le otorga, en este caso, sus derechos. O sea, tú das, yo doy, pero si alguien viola ese contrato no tiene derecho a nada, ni exigir nada, incluso no tiene derecho a exigir por su propia vida. Paso a la siguiente pregunta. Como sabemos, la pena de muerte es reversible, por lo que si se condena a una persona injustamente que es inocente,
¿cómo podemos decir que se le puede quitar la vida? Siguiente pregunta. ¿Debería el sistema judicial de Ecuador estar facultado para dictar penas de muerte? Paso a la señorita Maiteo. Sí, porque hablamos del sistema judicial en Ecuador es débil y permite que criminales peligrosos queden impunes o reciban penas leves. Esto hace que la gente pierda la confianza en la justicia. Entonces, implementar la pena de muerte para casos extremos podría restaurar la fe en la justicia. Paso a la señorita Alice. Si bien la pena negra puede llegar a ser válido, tenemos que considerar que nuestro país ha firmado convenios con varias instituciones y a nivel nacional, lo que significa que empeoraría o afectaría mucho a la imagen que ha representado. Y además, Ecuador también ha logrado crecer y hacerse conocer por hacer cumplir estos derechos humanos. Paso a la señorita Emily. No necesariamente nos veríamos afectados. ¿Qué significa? Varios países ya han aplicado esto y nos han visto afectados muy mal, por ejemplo Estados Unidos, China o Japón. Tenemos que tener en cuenta que Ecuador atraviesa una crisis de seguridad con índices de violencia y crimen organizado muy altos. La pena de muerte contribuiría a reducir estos problemas. El país podría ganar en reconocimiento o nuestra imagen se podría ver mejor al frente de los demás países, porque nosotros incluso en el tema económico nos hemos visto muy afectados gracias al tema de la delincuencia y homicidios. Como tercera pregunta tenemos, ¿podría la pena de muerte aplicarse de manera equitativa en un sistema que podría estar influenciado por factores socioeconómicos o discriminatorios? Paso a la señorita Natalia. Yo pensaría que no, ya que las desigualdades sociales y económicas influyen en los procesos judiciales, de manera que se condenan injustamente a las personas que son inocentes o vulnerables para así tapar los puestos de quienes son verdaderamente los culpables. Y en este caso está, bueno, por ejemplo, están los casos erróneos de condenas, los cuales son manipulados desde los procesos judiciales para tapar a quien verdaderamente es el culpable, por lo que a quien se sentencia de muerte no sabemos si es el verdadero culpable. Paso a la señorita. Yo a tu respuesta le diría que sí, ya que la pena de muerte puede aplicarse de manera equitativa con las reformas adecuadas. Esto quiere decir que ya por el sistema económico discriminatorio no quiere decir que el sistema no sea de una manera justa. Paso a la señorita Mary. Pero la pena de muerte se aplica de manera desigual en contra de personas de bajos recursos. Esto refleja un sistema injusto y discriminatorio en factores socioeconómicos que influyen en la aplicación de la pena. Siguiente pregunta. ¿La aplicación de la pena capital proporciona un cierre real y justicia a las víctimas y sus familias? Paso a Steven. En mi opinión, sí se realizaría, dado que al hacer la ejecución del culpable, realizaría una sensación de justicia y confort tanto para los familiares como las víctimas. Eso depende también considerando la gravedad de los crímenes que se han realizado o las experiencias que han vivido las víctimas. Paso al señor Jair. Ya, aunque tú me digas esto, según el portal web que yo investigué y se llama The Penalty Information Center, los jueces y fiscales han visto que los familiares de las víctimas prefieren conseguir la cadena perpetua a la pena de muerte, ya esto debido a las irregularidades que hay en los jueces al momento de impartir sus cadenas. Paso a la señorita Evelyn. Bueno, yo estoy de acuerdo que se aplique la pena de muerte a las personas que hayan cometido algún crimen o delito grave, ya que así los familiares de las víctimas podrían sentir un poco de paz, sabiendo que se hizo justicia y por ende reduciría el índice de delitos graves. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es el impacto social y psicológico de mantener a los condenados a cadena perpetua en comparación con la pena de muerte? Pasa, señor Steven.
que es en mi punto de vista estos dos métodos igual afecta tanto social como físico como psicológicamente, pero la diferencia es que la una puede dar sufrimiento a largo plazo y el otro a corto plazo, dando así a los criminales igual la misma cantidad de sufrimiento. Paso a la señorita Sara. Ya, en mi opinión, es mejor condenar a una cadena perpetua, ya que si tú condenas a la pena de muerte estarías matando a una persona, pero sin embargo en la cadena perpetua la persona puede tener una ayuda psicológica en la cual puede salir adelante, sin la necesidad de una cadena de pena de condena de muerte para así volver a rehabilitarse en la sociedad. Paso a la señorita Kelly. Yo considero que las personas que han cometido crímenes no deberían ser liberadas nuevamente en la sociedad debido al alto riesgo de reincidencia, lo cual representa una amenaza constante para la seguridad pública. Estudios y estadísticas demuestran que un porcentaje significativo de criminales reinciden en comportamientos delictivos tras su liberación. Te presento algunos ejemplos. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es responsable del asesinato de más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. López fue liberado y volvió a cometer crímenes atroces. Otro caso es el de Carlos Anguiolano, alias el Invencible. Ha estado involucrado en varios crímenes de alto perfil. A pesar de haber sido detenido y condenado en varias ocasiones, Angulo Lara ha continuado amenazando desde la prisión. Estos casos subrayan el riesgo inherente de liberar a ciertos criminales peligrosos. O dime tú cuántos casos de criminales de alto perfil han salido a las calles con su vida normal. Paso a la señorita Sara. Ya, un gran ejemplo y muy conocido mundialmente que sucedió en Estados Unidos es el caso de Gypsy Rose, la cual fue condenada por matar a su madre y sin embargo ahora con ayuda psicológica descendió a la sociedad de una manera positiva. Ahora siendo una persona famosa e incluso escribió un libro sobre su vida y cómo superar esta misma. Siguiente pregunta. ¿Es posible que la pena de muerte se aplique de manera equitativa en Ecuador? Paso a la señorita Natalia. Ya, yo opinaría que no, ya que en el Ecuador tenemos un sistema judicial que más se basa en la justicia, donde influencia las desigualdades, la discriminación y la corrupción. Y por estas tres cosas no valdría de que se presente a la persona culpable desde el juicio para que ella sea quien pague las cosas, sino que se usa personas inocentes para que ellas vayan en su lugar a la cárcel. Igualmente no daría que el juicio es garantizado parcial, sino que sería imparcial porque detrás de la mesa hay corrupción. Paso a la señorita Ruth. A mi juicio yo diría que sí, la pena de muerte puede servir como un factor disuasivo contra los crímenes más graves y proporcionar protección ya sea a las víctimas o a sus familiares. Además de eso tenemos de que la tecnología forense puede mejorar para que las personas que no han cometido los delitos y hayan sido, digamos, ejecutadas de manera no correcta, entonces se haga justicia por esa persona. Paso a la señorita Fabiola. En este caso yo consideraría que no, porque los factores socioeconómicos y culturales pueden influir en los juicios, porque como sabemos tenemos personas que tienen baja economía, por lo que no pueden pagarse unos buenos abogados, y puede que en los juicios haya más aumento del riesgo de condenas injustas. Paso a la señorita Emily. Tienen un buen punto, pero para esto hay varias soluciones que podemos aplicar. Una de ellas es que se puede establecer un programa de asistencia legal y gratuita para aumentar recursos para la defensa pública. Así garantizamos que todas las personas tengan una oportunidad justa de defenderse y así reducimos el riesgo de aplicación desigual de la pena de muerte. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo impactaría la adopción de la pena capital de la imagen internacional de Ecuador y su compromiso con los derechos humanos? Paso a la señorita Ruth. Yo creo fundamentalmente que la adopción de la pena capital en Ecuador enviaría un mensaje de tolerancia cero a los crímenes más graves.
entonces para así reforzar la seguridad de los ciudadanos, aunque en otros países internacionales esto no se vea bien visto, sino se ha criticado, pero hay países como Estados Unidos y Japón que aplican esa estrategia y les va de manera efectiva. Paso a la siguiente pregunta. Bueno, yo opino lo contrario porque al abolir la pena de muerte sería un retroceso enorme, además que dañaría la imagen internacional que tiene el Ecuador, ya que es parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y esto haría que viole sus propios compromisos internacionales y obtenga tanto sanciones diplomáticas y comerciales, además de perder acuerdos económicos y salir de la comunidad internacional por los países que lo conforman y están en contra de esto. Paso a la señorita Maite. Aunque la pena de muerte afectaría la imagen internacional de Ecuador, en algunos sectores podrían verla como una respuesta necesaria al momento de crímenes y violencia. Paso a la siguiente Alicia. Además, bueno, entiendo tu punto de vista, pero hay un detalle que lo limita y es que aplicar la pena de muerte no es una solución efectiva para que los crímenes y toda la violencia se detengan, ya que puede ser que esto es un caso irreversible, lo que significa que si condenamos a alguien inocente y después se demuestre que no lo hizo, no podrán revertir este hecho. Como pregunta número 8, ¿qué impacto tiene la pena de muerte en los derechos humanos en Ecuador? Paso a la siguiente Alicia. Abigail, perdón. La pena de muerte viola el derecho fundamental a la vida y puede considerarse un trato cruel e inhumano, lo que va en contra de los principios básicos de los derechos humanos. Paso a la señorita Maite. Ya, el derecho a la vida es fundamental, pero cuando alguien comete crímenes graves como asesinatos o violaciones, este ha vulnerado ese derecho, entonces la pena de muerte es una medida justa. Paso a la siguiente Alicia. Respeto tu punto de vista, pero discrepo con ella porque si bien la afirmación de que la justicia debe ser proporcional, eso no significa que la violencia deba ser devuelta con más violencia, lo que esto provocaría mucho más de violencia de la que ya sí ha existido. Y porque además debemos tener en cuenta que la verdadera justicia es reparar el daño que se hizo y prevenir nuevos delitos, así protegiendo a la sociedad. Paso a la señorita Evelyn. Bueno, yo pienso que la pena de muerte haría que los delincuentes tengan miedo a ser ejecutados y por ende hagan conciencia antes de cometer algún delito, ya que este castigo haría que los criminales más peligrosos no tengan la posibilidad de cometer nuevamente algún crimen y así se conseguiría en su mayoría justicia para las víctimas, buscando una manera de que el delincuente sea condenado y de esa manera minimizar el cometimiento de los delitos graves. Como pregunta número 9 tenemos, ¿cómo afecta la pena de muerte al sistema penitenciario ecuatoriano? Paso a la señorita Sara. Mi respuesta a esta pregunta es que afectaría muy negativamente, ya que la pena de muerte no soluciona nada, sino que aumentaría los riesgos judiciales, las violaciones a los derechos y sobre todo, si no se hace una buena investigación, el riesgo de ejecutar inocentes que son condenados. Paso a la señorita Kelly. A mi parecer, la implementación de la pena de muerte reduce la cantidad de reclusos en las cárceles. Al eliminar a aquellos condenados por crímenes más graves, podrían liberar recursos y espacios que actualmente están ocupados. A partir de esto se pueden crear como un disuasorio para ir reduciendo la incidencia de delitos graves y por ende puede permitir que el sistema penitenciario enfoque sus recursos en la rehabilitación y reintegración de reclusos condenados por delitos menos graves. Lo que yo argumentaría es que esto no resolvería los problemas que existen en el sistema penitenciario, sino que los adelantaría, porque este está colapsado por la corrupción, la sobrepoblación y la violencia entre bandas criminales. Por ejemplo, si ejecutáramos a un criminal
Esto solo haría que exista más crimen, ya sea afuera o dentro de las cárceles. Además que estos podrían tomar represalias en contra del Estado o el sistema judicial. Paso a la señorita Ruth. Yo te diría que según mi análisis se diría que pese a que ya no exista la pena de muerte en el sistema penitenciario ecuatoriano, ya que esta fue prohibida por la Constitución de la República del Ecuador según el artículo 66, esto influya nuevamente en el sistema para que la justicia y la seguridad puedan reducir el crimen. Como pregunta número 10, ¿la pena de muerte es una forma justa de castigar del castigo en el Ecuador? Paso a la señorita Emily. A mi criterio sí es justo un castigo para crímenes graves que proporciona justicia retributiva, protege a la sociedad y respeta la dignidad de las víctimas familiares. O sea, estamos hablando de que esto se aplicaría para crímenes muy graves como homicidio, feminicidio o terrorismo. Estos individuos ya mataron a personas antes, ya quitaron los derechos de sus víctimas antes, porque entonces nosotros deberíamos proteger sus derechos cuando ellos ya quitaron los derechos de sus víctimas. Paso a la señorita. Yo considero lo contrario porque a las personas se les debe dar una segunda oportunidad, al igual que se les puede dar otros métodos como la cadena perpetua, en donde se les puede a ellos otorgar lo que es la rehabilitación y pueden así después tener una vida normal. Paso a la señorita Evelyn. Yo pienso que la pena de muerte sí es una forma de hacer justicia a tan grave delito, ya que ayuda a que las familias puedan ya no vivir un momento difícil, ya que sería una preocupación menos al saber que el victimario recibió un castigo proporcional, y así vamos equilibrando los derechos de las víctimas tanto con los delincuentes. Pasa, señor Carlos. Pero aunque yo pienso de esto, que aunque le haya quitado la vida a este criminal a otra persona, aún sigue teniendo derechos como todos nosotros. Entonces, aquí estaríamos nosotros quitándole su derecho más fundamental, que sería a la vida. En vez de esto, además, podemos tener errores judiciales en el momento de enjuiciar a una persona. Pueden haber personas que se intercambien con otra y que enjuicien a una persona inocente en vez de a la verdadera. Como siguiente pregunta, ¿cómo se garantizaría un juicio verdaderamente justo en el caso de la pena de muerte? Paso a la señorita Maite. Para garantizar un juicio justo en la pena de muerte en Ecuador, se deben implementar medidas como jueces imparciales, abogados competentes y un sistema de apelaciones. Además, la supervisión de organismos internacionales podrían asegurar que no haya errores judiciales ni condenas injustas. Paso al señor Jairo. Bueno, pero a pesar de estas medidas que me acabas de informar, aún existen irregularidades, ya que ningún sistema judicial es infalible. Entonces aquí tendríamos jueces que podrían pasar esa prueba de que no tienen ningún criterio sobre otras personas, como de su tono de color o de dónde vienen, si es principalmente indígena. Entonces aquí podríamos tener bastantes problemas, además de que hay altos costos en implementar en estas medidas para que ya no existan más jueces que sean corruptos. Paso a la señorita Emily. Punto de vista es bueno, pero para esto también lo que podemos hacer es aplicar la implementación de un sistema de selección de jueces y jurados basado en la transparencia y la objetividad, que incluye la evaluación de su historial y experiencia, así como la declaración de intereses y recusación en casos de conflicto. Así garantizamos la imparcialidad y la justicia en el proceso judicial. Proporcionamos mayor confianza en el sistema. Paso a la señorita Melanie. Desde mis perspectivas no comparto tu punto de vista, ya que garantizar un juicio justo en casos de pena de muerte es casi imposible. Los sistemas judiciales no son infalibles y los errores
tenemos, ¿qué alternativas existen para castigar crímenes graves sin recurrir a la pena de muerte? Paso a la señorita. Existen alternativas como la cadena perpetua. Sin embargo, no proporcionan el mismo nivel de cierre o justicia que algunas víctimas y sus familias pueden buscar. Además, que los programas de rehabilitación pueden no ser efectivos para todos los delincuentes graves y que ciertos individuos pueden presentar un riesgo continuo para la sociedad. Paso a la señorita Melanie. Aunque tus argumentos son interesantes, no comparto lo mismo. Las alternativas incluyen cadena perpetua sin libertad condicional, programas de rehabilitación, sentencias proporcionales y mejoras en el sistema penitenciario. Estas opciones protegen a la sociedad y respetan los derechos humanos. Paso al señor Steven. Como tú mencionaste de las alternativas, estas orientan a un castigo más humano y también métodos de rehabilitación, pero también hay que tener en cuenta que la pena capital no se aplicaría a todos, sino solo a las personas o culpables que hayan cometido crímenes más graves. En este caso serían los homicidios a gran escala, como otros. Pero esto también cabe recalcar que dejaría un mensaje para realizar una disminución en los crímenes futuros que se vayan a realizar, en los crímenes futuros. Paso al señor Jairo. Bueno, ya me insististe sobre tu argumento. Yo diría que estaría bien las cadenas perpetuas para estos criminales, pero además de esta cadena perpetua, hacerlos en trabajos forzados y servicios comunitarios para que ellos mismos vayan a restablecer las comunidades que han dañado y así aportarían algo a la sociedad mientras cumplen su condena tranquilamente. Siguiente pregunta. ¿La pena de muerte actúa como un disuasivo efectivo contra crímenes graves en Ecuador? Paso a citar. Desde mi punto de vista realmente no, porque primero considero que muchas veces el problema no es la falta de castigos severos, sino la impunidad que reciben ciertos criminales al momento de ser juzgados. Entonces, esto se debería hacer algunas investigaciones para que los criminales reciban una cadena perpetua sin posibilidad de libertad provisional. Así se aseguraría que la sociedad no siga sufriendo de violencia. Paso a citar. Que eso, en mi opinión, prácticamente sí sería positivo, dado que esto fomentaría el temor en los criminales y a la vez también aumentaría la confianza en los ciudadanos del Ecuador. Paso al señor Jairo. Ya. Pero sin embargo no hay evidencias concluyentes de que las tasas de los criminales bajen, ya que en Estados Unidos tienen esta ley, pero aún tienen altos contenidos de criminales entre las calles y entre los estados. Y además, no siempre van a haber criminales que actúen con la razón. Paso a síntesis. A mi parecer sí. La aplicación de la pena de muerte en casos extremos puede servir como un ejemplo para la sociedad de que el Estado no tolera la violencia y la delincuencia. A su vez, los condenados a muerte no podrán volver a cometer delitos. Esto protege tanto a la sociedad, los protege de delincuentes peligrosos que han demostrado ser incapaces de respetar la ley y la vida humana. Como última pregunta, ¿de qué manera la opinión pública y la cultura política influyen en la decisión de adoptar o rechazar la pena de muerte en Ecuador? Paso a la señorita Evelyn. Yo considero que la opinión pública puede favorecer la aceptación de la pena de muerte. Si la población siente que las medidas actuales no son suficientes para combatir la violencia, ya que la pena de muerte podría actuar como una manera de prevenir el cometimiento de algunos actos delictivos muy graves. Paso a la señorita Melanie. En mi punto de vista no estoy de acuerdo, ya que la opinión pública y la cultura política en Ecuador, influenciados por los valores de derechos humanos y justicia restaurativa, rechazan la pena de muerte. La sociedad prefiere alternativas que respeten la dignidad humana. El debate muestra una tensión entre la búsqueda de una justicia más severa y la protección de los derechos humanos, mientras algunos señalan un
posible efecto disuasivo, la ausencia de una evidencia concluyente y los riesgos de errores judiciales favorecen la exploración de alternativas que aseguran un sistema penal más justo. Es decir, que en el Ecuador no existe un sistema judicial que sea severamente tanto de una parte para la víctima como el que lo causó. En el Ecuador existen muchos fallos, tanto como los jueces no son capaces, no son aptos para dar una pena de muerte a alguien que todavía tiene derechos. Es decir, que en esta situación podemos rehabilitar a la persona que pudo ser, que fue la causante de dañar o herir tanto mentalmente y físicamente a una persona. Gracias. Por mi parte, yo considero que la aplicación de la pena de muerte en Ecuador es factible para resolver y hacer justicia en algunos casos. En este debate evidenciamos que los riesgos éticos, legales y sociales superan los potenciales beneficios. La protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones alternativas y preventivas, que emergen como elementos fundamentales para avanzar hacia un sistema más equitativo y muy justo en el Ecuador. Bueno, con nuestra opinión damos finalizado este debate.